Y un reel de un esposo hablándole a su esposa, diciéndole: no sé qué hacer, si comprar las tortillas o la recarga. Bueno, solo me alcanza para una de las dos cosas. Y hoy con los servidores estábamos bromeando ahí porque alguien, creo que por cargar su batería, su teléfono, descargó la cafetera el domingo pasado. Así que o era la carga de la batería o el café. ¿Con quién me voy a casar? ¿En qué universidad voy a estar? ¿Acepto estas tres opciones de trabajo? No, son decisiones. Hoy en la mañana, ¿qué me voy a poner entre todas las opciones que tenemos? Pero no hay decisión más grande y más importante que la de seguir a Cristo. En mi caso, tomada a los 16 años. Así que no salgas de esta mañana seguro, convencido de que la decisión más importante de tu vida es seguir a Cristo. Nos preguntamos: ¿a qué vino Jesús a la tierra? Es una pregunta muy importante. El cristianismo tiene dos fiestas: la de diciembre, y celebramos que Jesús vino al mundo. Y muchos de ustedes conocieron a Cristo en diciembre, porque por lo general vamos 2 veces al año a la iglesia, en diciembre y en Semana Santa. En diciembre celebramos que Jesús descendió del cielo y vino a nacer en Belén, el pan de vida. Belén significa casa de pan, el pan que satisface. Por eso celebramos la Navidad, porque celebramos que Jesús vino al mundo. Pero luego nos pasamos a la semana del feriado, porque está el feriado y está la celebración de que Jesús entregó su vida por nosotros. Y la palabra, a través del mismo Jesús, dice: vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús dice: el Hijo del Hombre vino en diciembre, si es que le queremos poner fecha, pero vino a salvar, Semana Santa, lo que se había perdido. En palabras del apóstol Pablo, en 1 Timoteo 1:15 dice: vino a salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Entonces, vino a salvar al perdido, vino a salvar a los pecadores. Y todos conocen también el pasaje de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el 17 es maravilloso, porque 3:17 de Juan dice que él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Entonces, él vino a salvarnos, no vino a condenarnos. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Así que él vino a buscar y a salvar. Él vino a salvar a los pecadores, y él vino no a condenarnos, sino a darnos salvación y esperanza. Por lo tanto, nuestra tarea es proclamar el evangelio, y este es el mensaje que proclamamos: que Jesucristo vino a salvar a la humanidad, porque estábamos en un problema gravísimo, separados de Dios, alejados de Dios, pero Él decide venir a dar su vida para rescatarnos, para darnos el perdón de nuestros pecados. Así que yo le estoy hablando a una audiencia en esta mañana de perdidos, de pecadores y de perdonados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Perdidos, pecadores y perdonados. Yo me perdí a los 9, 10 años, ¿verdad? Y fue interesante toda esa historia de mi búsqueda. Gracias a Dios me encontraron, pero
la policía, mi familia me buscaban por todos lados porque realmente decidí irme de la casa, 9 años, y me perdí. Pero gracias a Dios que me encontraron. Esas son las pocas escenas que tengo de 9 años. Así que llegó un jeep de aquellos de la Segunda Guerra Mundial a rescatarme ahí porque estaba perdido. Así que esta es la carga que debe llegar a nuestro corazón, porque la visión de la iglesia dada por el Señor es que llevamos a Jesús a todos en todo lugar. Llevamos a Jesús al perdido, al pecador y al que tiene que ser perdonado. Y esto implica participación, algo activo en la proclama del Evangelio. Quiero resumir 2 historias para hacer conciencia de la condición del ser humano: perdido, pecador, perdonado. Si a ustedes se les olvida todo lo de este mensaje, que se les olvide, pero no olviden esas 3 P. Repitamos: perdido, pecador, perdonado. Ese es el mensaje. Y en estas 2 historias tenemos algo que me llamó la atención. Y la primera tiene que ver con el amor de un pastor. No sé si tenemos la imagen allí del resumen, porque quiero resumir. Si podemos apagar ahí la luz. Este amor del pastor que va a buscar a una oveja. ¿Cómo es la oveja? Perdida. Y en la otra historia tenemos a un pelotón buscando a un soldado desaparecido. Y les animo a ver esta película, Rescatando al Soldado Ryan. Y cuando la veas te vas a dar cuenta y puedes hacer la comparación, la alegoría de que tú necesitabas ser perdonado y ser rescatado. Así que son 2 historias que se parecen mucho. Una es una historia que contó Jesús y la otra es una película. Ryan, como la oveja, necesitan ser rescatados. Ya tenemos el amor de este pastor que va por esta oveja que se le pierde. Esta historia Jesús la cuenta porque las personas están criticando a Jesús porque come con perdidos, pecadores y perdonados. Y entonces dicen: pero ¿por qué Jesús come con los pecadores, con los publicanos, con los rechazados, con las prostitutas, con los cobradores de impuestos? ¿Por qué? Y él entonces cuenta 3 historias, de las cuales yo resumo una para referirse a por qué vino él. Porque él no vino a salvar a justos, él vino a llamar pecadores al arrepentimiento, entre los cuales estamos nosotros también. Pero tanto en la película como en la historia de Jesús hay una prioridad, porque el pastor deja las 99 y la prioridad es una oveja perdida. La prioridad es el soldado Ryan. Y no hay otra prioridad para ese pelotón sino buscar a este soldado y ser rescatado. En esta historia o en ambas historias hay sacrificio, porque dice que el pastor la va a buscar. Es imposible que esa oveja regrese al redil, porque las ovejas son tontas, torpes, ni miran bien. Así que él la va a buscar. Hay prioridad, hay sacrificio, va a buscarla. Hay una perseverancia, porque dice que el pastor la busca hasta encontrarla. Lo que él está pensando en la historia es: no regreso al redil hasta que yo encuentre esta oveja. Y luego vemos también entrega, la trae en los hombros. Pero dice la palabra que está regresando con alegría, porque ha encontrado la oveja que se había perdido.
prioridad, sacrificio, perseverancia, entrega. En la parábola y en la historia de Jesús se demanda un compromiso y una participación activa, tanto del pelotón que busca a Ryan como de este pastor. Yo quiero decirte esta mañana que esa es nuestra historia, porque tú y yo estábamos perdidos, estábamos como pecadores alejados de Dios, sin esperanza. Este mensaje es para todos y hoy celebramos que en este día de bautizos hay hermanos y hermanas que han decidido seguir a Cristo porque entendieron que estaban perdidos, que eran pecadores y necesitaban el perdón. Tenemos entonces que proclamar a Cristo en todo lugar. Y quiero hablar de un personaje llamado Felipe en la Biblia, porque Felipe nos inspira a participar en la búsqueda del perdido, porque esa es nuestra misión. Porque podemos decir, Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Jesús vino, pero ¿cómo las personas van a oír del Señor si nosotros no les hablamos? ¿Cómo van a escuchar de Cristo si nosotros no enviamos? Por lo tanto, hay un reto para vida plena hoy, porque la vida de Felipe en la Biblia nos inspira a tener un amor por las almas perdidas, las que necesitan a Cristo. No estoy hablando de la necesidad de una religión, de una filosofía. Estoy hablando de un encuentro personal con el Hijo de Dios que vino a salvarte, a entregar su vida para que tú tengas esperanza, propósito y vida eterna. Me llama la atención en Hechos capítulo 8 que él tiene un éxito increíble. Dice que multitudes vienen a Cristo. Hay muchos milagros y la palabra mucho se repite aquí, no lo van a ver en pantalla creo, pero dice que así que los creyentes que fueron esparcidos predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe, porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos y cojos fueron sanados. Y así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Felipe es un evangelista, de hecho así se le conoce, como Felipe el evangelista, el que tiene una carga por el perdonado, por el perdido. Entonces tenemos a este hombre en Samaria. Ya la iglesia se está moviendo, porque estaba en Jerusalén pero no quería salir de Jerusalén. Pero vino una persecución en el capítulo 8 y tuvieron que los cristianos salir de Jerusalén y llegaron a Judea y Samaria. Pero ahí en Judea y Samaria empezaron a predicar la palabra y empezaron a tener ese fruto a través del Espíritu Santo. Pero en esa condición hay un giro en la vida de Felipe. Y cuando vemos en el versículo 26, en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Esos son los cambios que no nos gustan en la vida. Felipe está evangelizando, se están convirtiendo, está expulsando demonios, hay alegría y de repente el Espíritu Santo o el Señor o el ángel del Señor empieza a darle dirección y a decirle: ¿sabes qué? Hay que bajar a Gaza por el camino del desierto. Cuando vemos eso en el verso 26, cuando vemos en el 29, el Espíritu Santo le dice a Felipe: acércate a ese africano que está en ese carruaje porque está leyendo la Biblia y tienes que hablarle de Cristo. Luego más adelante dice que por el Espíritu del Señor fue regresado a donde estaba. ¿Qué vemos en Felipe entonces?
Este hombre que está teniendo éxito al alcanzar almas para Cristo, pero escucha la voz de Dios, es dirigido por el Espíritu Santo. Las iglesias del Señor tienen que ser dirigidas por el mover de Dios, no por la tradición. Hoy no tenemos batas para bautizar, tenemos camiseta, pero lo importante no es si tienes bata o camiseta, es que vas a dar testimonio de que eres un creyente. Las iglesias son dirigidas por el dinero o por la personalidad de un líder, pero las iglesias como Vida Plena deben ser dirigidas por el mover del Espíritu Santo. Un aplauso a eso, porque creo que eso es. Entonces le dice: levántate, ve, desciende al sur, al desierto. Si yo hubiese sido Felipe, probablemente le hubiera dicho al Señor: esto no tiene sentido. Las personas se están convirtiendo aquí en Judea y en Samaria y me estás mandando al desierto. Las cosas que Dios nos pide muchas veces no tienen sentido, pero si vienen de Dios, eso es lo mejor. No sé qué es lo que Dios te está pidiendo y tú dices: no, esto no tiene sentido. Una iglesia debe ser dirigida por el poder del Espíritu Santo. Para Felipe hay un lugar, es un desierto, pero para Felipe hay una persona, es uno. Que si le hubiera dicho: ahí hay una persona, tal vez hubiera dicho también: pero ¿cómo me mandas a evangelizar a una persona si aquí se están convirtiendo un montón? Hay un lugar, hay una persona y hay una misión. Y para Vida Plena hay personas, hay lugares y hay una misión que cumplir. Y me llama la atención porque Felipe fue obediente. Aunque hay cambios en su vida, él sabe que Dios está ensanchando el horizonte de la misión. Porque en el corazón de estos primeros discípulos estaba Jerusalén, pero luego por la persecución vino Samaria y Judea. Pero ahora Dios está pensando en un africano, está pensando en un continente. Y este etíope que va a ser evangelizado va a llevar el evangelio a África. Y un continente va a ser alcanzado por una persona. Dios ensancha el horizonte de la misión. Dios está viendo África. Dios le dice: ve al desierto. Dios está viendo una persona, pero también está viendo un continente. Dios no solo está viendo el Faro, Dios está viendo San José Pinula, Dios está viendo Fraijanes, Dios está viendo Santa Catarina, Dios está viendo Guatemala, Dios está viendo el mundo entero. Pero ¿quiénes van a ser como Felipe? Envíame a mí, yo voy a compartir, empezando mi Jerusalén. Los empleados necesitan a Cristo. Y cuando tú les hablas de Cristo y reflejas a Cristo en tu empresa, porque eres el patrón, si te queremos llamar a ti el patrón, ahí viene el patrón. Es el patrón que conoce a Cristo, ha decidido seguir a Cristo. Y cuando ven al patrón, ven los pensamientos del patrón, las palabras del patrón y las actitudes del patrón. Porque en esa fábrica, en esa empresa está Cristo y tú le representas. En la familia no solo es el patrón, pero ahí también vas a reflejar a Cristo. En tu comunidad, en las peleas del condominio, cuando los de la junta directiva no se ponen de acuerdo, ahí se representa a Cristo. Vemos el discipulado en Hechos 8:31, guiado por el Espíritu. Abren la Biblia, este etíope. Podemos leer el pasaje y luego voy a pasar un punto más para conclusiones y retos de esta mañana. El hombre contestó, es el africano, el etíope que está leyendo la Biblia, y Felipe le dice: ¿entiendes lo que lees? Y él le dice: ¿cómo puedo entender a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero,
y como cordero en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Quiero que dejen ese pasaje allí un ratito, el anterior. Esto es Semana Santa, pero no es Semana Santa de una semana. Es de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que celebramos esto, que Él como un cordero sin mancha fue llevado al matadero. Y luego seguimos fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe: dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de las Escrituras, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús, porque ese cordero que fue inmolado fue Jesús. Quiero preguntarte directamente a tu corazón: ¿cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de la buena noticia de Jesús? Ayer hubo una reunión de señoritas, de mujeres, una reunión para compartir, para relacionarse, para escuchar la palabra. Y siempre que hay una reunión de este tipo hago la pregunta: ¿les hablaron de Jesús? Porque fue una reunión maravillosa. Si ustedes vieran el ambiente de esa reunión, es maravillosa, pero sin la presencia del mensaje del evangelio de esperanza, todo lo maravilloso se queda en un segundo lugar. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a una persona de las buenas noticias de Jesús? Y luego vemos la conversión, la instrucción, el testimonio. Él dice: yo me quiero bautizar. Dice el africano, el etíope. Y dice la palabra que él regresa con gozo a África. Empieza a caminar ya con Dios, con ese encuentro personal con Cristo. Porque fue a Jerusalén a adorar, pero regresó igual. Regresó vacío, porque era una religión que no satisfacía el corazón de la persona. Regresó iba con expectativas, pero venía vacío hasta que se encontró con Jesús. Y dice la palabra que regresó con gozo. Esa es la historia del etíope en el capítulo 8. Esa es la historia de Felipe. La Biblia nos dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Si tenemos Romanos 10:15 allí, cuán hermosos son los pies. ¿Y cómo oirá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen: qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Yo no sé si tú tienes pies bonitos, pero si tienes pies bonitos te rayaste. Porque dicen, no sé si es cierto, que la mayoría tenemos pies feos. Y que es raro que alguien tenga pies bonitos. Hoy se pueden arreglar y hacer muchas cosas. Pero más que pies físicos, dice que son hermosos los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas de Jesús. Y Felipe lo hizo. El desafío es obedecer el mandato de Dios de ser un testigo de Cristo como Felipe. Porque la misión de Vida Plena y de las iglesias es eso: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, por el poder del Espíritu Santo. Si Vida Plena no es testigo de Cristo, la pregunta es: ¿qué estamos haciendo aquí? Ese es el desafío. Porque el mayor problema del hombre no es su problema económico,
O el mayor problema de una señorita es que no esté casada. O el mayor problema de una esposa es que tenga un esposo que la maltrata. Ese no es un problema serio. Pero ¿sabes cuál es el mayor problema del ser humano? Que está alejado de Dios. Y por eso es que está el evangelio de las buenas nuevas que traen esperanza a aquel que está dolido, aquel que está sufriendo. El mayor problema del hombre es la separación de Dios, y para eso vino Jesús. Por eso la tarea es el discipulado profundo, los pasos que vienen después de la conversión, porque seguir a Cristo no es todo. Viene seguir a Cristo, pero viene servir a Cristo, viene glorificar a Cristo, viene rendir tu vida a Cristo. Y eso hace la diferencia en la vida de un cristiano. Porque muchos podemos decir: es que sí, yo conozco a Cristo. ¿Lo reflejas? ¿Vives a Cristo en tu diario vivir? Por eso la tarea es ese discipulado profundo: conocer a Cristo, servir a Cristo, morir por Cristo. La misión implica riesgos, implica entrega, implica sacrificio, implica perseverancia, como las historias del inicio. El pastor que ama a la oveja, los soldados que van a buscar a Brian, tienen que pagar un precio. La misión implica entrega, sacrificio, perseverancia. Por eso somos llamados a entregarnos a Dios y servirle en su plan perfecto de alcanzar las personas para Cristo. Pero quiero ir cerrando con un resultado maravilloso. Y el resultado es que provocamos más fiestas en el cielo. Déjame explicarte. ¿Cómo es que organizamos fiestas en el cielo? ¿Cómo es que sucede eso? Jesús contó estas historias a estos personajes que decían: ¿por qué estás comiendo con pecadores? Y él cuenta estas tres historias: la moneda perdida, el hijo perdido y la oveja perdida. ¿Y saben cómo Jesús aplica la historia? Diciendo: cuando un pecador se arrepiente, los ángeles hacen fiesta. Cuando un pecador se arrepiente, hay alegría en los cielos. Hay una fiesta en los cielos. Cuando un perdonado, cuando un pecador, cuando un perdido se arrepiente. Y cada vez que tú le hables a alguien de Cristo y entregas su vida a Cristo, provocas eso, una fiesta en el cielo. Y el Señor se goza como ese padre del hijo pródigo, el hermano enojado, pero el padre hace fiesta y dice: es que mi hijo estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Y eso es lo que dice el Padre en el cielo: es que mi hijo estaba perdido y ahora ha sido encontrado, porque Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, a los perdidos. Él no vino para condenarnos, sino para perdonarnos. Todos nos perdimos y a través de Cristo podemos ser encontrados. Así que el mensaje tiene dos caras en este sentido. Tú sin Cristo estás perdido. Tú sin Cristo estás condenado. Y tú sin Cristo no tienes perdón. Ese es un lado del asunto. Pero hay esperanza para ti. ¿Sabes por qué? Porque a través de ese sacrificio en la cruz, Él te da propósito, vida eterna y el perdón de tus pecados. Por eso te animo a que decidas hoy seguir a Cristo, y que un día te puedas poner una camiseta que diga: he decidido seguir a Cristo. No salgas de este lugar
Déjame decirte que ese día que me encontré con Cristo, que Él me encontró, porque el hombre no busca a Dios, Dios busca al hombre, fue un día maravilloso para mi vida. Hubo alegría y no sabía que había habido fiesta en los cielos. Pero el segundo o el otro lado de la moneda, iglesia, no podemos permanecer indiferentes ante esta urgencia. Cuando un amigo tuyo se muere sin Cristo, no va al cielo. Cuando un familiar tuyo se muere sin Cristo, no va al cielo. Y no te lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Cuando un vecino, cuando un amigo, familiar, parte de esta tierra sin Cristo, no va al cielo. Pero hay esperanza para él. Si tú eres un Felipe, si sos guiado por el Espíritu Santo y le dices: hay esperanza para ti, Dios es la respuesta a tu mayor problema. Porque a lo mejor te está buscando y te dice: es que mi mayor problema es este. Mi mayor problema es en mi matrimonio. Mi mayor problema es con mis hijos. Mi mayor problema es económico. Y le vamos a decir: ¿sabes qué? Ese es un segundo problema. Pero tu mayor problema es la lejanía de Dios. Búscale, o mejor dicho, déjate encontrar. Vamos a orar. Y quiero que ahí donde estás, ponte de pie. Yo estoy recordando al pastor Samuel, el pastor con el que acepté a Cristo. No sé a quién recuerdas tú, pero dale gracias por ese Felipe que un día tuvo la valentía de acercarte a ti y decirte: hay esperanza para ti. Quiero decirte y animarte a que le des gracias por esa forma en la que Dios te alcanzó cuando estabas perdido, sin perdón, alejado de Él. Dale gracias. Porque ¿qué sería de ti si esa persona no te hubiera hablado de Cristo? ¿Dónde estarías hoy? Ya estoy cantando la canción de Jesús de Dan Romero. ¿Dónde estarías hoy? Dale gracias por eso. Pero quiero invitarte hoy a que le digas al Señor: yo quiero ser como Felipe, guíame. Sé que puedes hacer que las piedras hablen. No hagas eso, Señor. Quiero hablarles a las personas de Cristo. Quiero asegurarme que mis amigos te conocen, y aunque me rechacen, voy a hablarles de ti. Quiero asegurarme de que mi familia te conoce. Aunque me rechacen, voy a hablarles de ti. A mis vecinos. Señor, gracias en esta mañana, porque yo era esa oveja, yo era esa moneda, y yo era ese hijo perdido. Y yo quiero darte gracias con todo mi corazón en esta oración, porque no fue por méritos que me alcanzaste, fue por tu gracia. Y tu gracia fue suficiente para mí. Y quiero darte gracias porque no fue por obras ni por mi moralidad. Fue porque en esa cruz tu Hijo Jesús derramó su sangre por mí. Y ahora, al darte gracias, yo te digo: Señor, envíame a mí. Yo quiero ser como Felipe. Quiero enseñarles a las personas que no entienden la palabra. Quiero hablarles de la esperanza que hay en un Mesías Salvador que ya vino. Porque el mayor problema de la humanidad no son las guerras, no son la economía, no son las crisis familiares. El problema de la humanidad es que se alejó y se separó de Dios.
Pero ahora tenemos una oportunidad. Tienes aquí en el Faro, en este punto clave, una iglesia llamada Vida Plena, que tiene ese mensaje que da vida plena. No queremos callar. Queremos levantarnos, Dios, e ir por el uno, como mandaste a Felipe, al etíope. Y que ese uno sea nuestra carga hoy. Que ese uno sea nuestro motivo de oración. Que ese uno sea la razón para juntarnos a comer y abrir la Biblia y decirles que en Cristo hay esperanza. Haznos una iglesia que sigue a Cristo, que sirve a Cristo, que proclama a Cristo y que glorifica a Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Wow, démosle un aplauso al Señor esta mañana.